por acompañarnos. Como dijeron en la presentación anterior, hay un montón de tráfico, mucha gente, y pues qué chido que se dieron el espacio para venir a escuchar la presentación del libro de Xóchitl. Se llama Aprovechate de mí. Con él ganó en el 2020 el premio a novela joven José Revueltas. Y pues bueno, yo conozco a Xóchitl, nos encontramos en un diplomado, ¿no? Ahí lo tomamos, y con la pandemia ella nos cuenta que comenzó a escribir esta novela y fue un poco terapéutico porque le permitió no enloquecer o terminar encerrada en una institución, como mucha banda, ¿no? Tristemente así sucedió. Y pues por otro lado, ya entrando en la novela, ahorita Xóchitl nos dirá, pero yo tengo la impresión de que es uno de estos libros, porque me pasó, que lo tomas desde el principio, te engancha y no puedes dejarlo. Es una novela muy corta y muy profunda. Esa es la impresión que a mí me dejó. Si bien es una historia que por arriba parece sencilla, un chico que se enamora de un hombre mayor, y a través de todo el libro nos va contando qué es lo que sucede, los conflictos emocionales que se le presentan a Santiago, que es el personaje principal, y cómo los va enfrentando, ¿no? Encrucijada tras encrucijada, y cómo afronta sus emociones y sus descubrimientos. Y pues en ese sentido a mí me parece que la novela, ¿no? Tú, Xóchitl, ya no lo dirás, que podría entenderse como una novela de iniciación, y que es una novela en este carácter que pues atrapa y que nos engancha de inmediato, independientemente de la edad que tengamos, porque todos pasamos por ese momento, ¿no? Entonces yo obviamente la recomiendo ampliamente. Es muy un poquito sobre el personaje, sobre Santi y algunos elementos que caracterizan la novela, ¿no? Esta relación de la ciudad con el Estado de México, las zonas de carencia, el mismo nivel socioeconómico de Santiago y las encrucijadas que de por sí la emoción tiene, y estas otras sociales que lo encajonan todavía más. Y en ese sentido la novela me parece muy esperanzadora, ¿no? Porque Xóchitl nos muestra que siempre, por muy duro que sea la vida, la realidad, lo que estemos pasando, siempre hay una fisura que se abre y que justo tenemos que estar atentos a ella. Entonces, Xóchitl, cuéntanos un poquito de la construcción del personaje, ¿no? De Santiago, cómo afronta esta cuestión de la violencia y lo pertinente que es hablar de la minoría a la que pertenece, tanto por su orientación sexual como por su condición social. Bueno, primero muchas gracias a todas las personas que están acompañándonos hoy. Gracias a ti, Juan, por aceptar acompañarme también y por todo lo que ha implicado la gestión y la realización de esta presentación. Esto fueron muchas preguntas al mismo tiempo, pero me gustaría empezar por hablar un poco de Santiago. Santiago es un adolescente que vive en un lugar del Estado de México que se llama San Mateo Ixtacalco. Es un pueblo donde todavía hay vacas que salen a pastar en las mañanas y la mayor parte de la tierra es ejidal. Y bueno, lo que yo intenté al elegir este lugar como el contexto en el que Santiago existe, pues fue visibilizar como esas otras realidades, ¿no? Él tiene como esta huella de dolor que carga, referida al abandono de su padre y a una lejanía emocional de su madre durante toda su vida. Y a partir de ahí, pues empieza este viaje transformador, que como bien dices es un viaje iniciático, porque él tiene que encontrar su lugar para existir en el mundo y darse cuenta de que tal vez no tiene que cargar con esos patrones generacionales que pudieran limitarlo. Me parece que es importante también su existencia, porque aunque supuestamente estamos en un momento de cambio, en un momento histórico en el que somos más abiertas o más abiertos a la diversidad, creo que en la práctica, o sea, en el discurso eso está muy bonito, pero me parece que en la práctica todavía nos falta camino por recorrer. Y supongo que mi aporte o mi interés principal al hacer o al decidir que sí Santiago pertenezca a este grupo en el que se siente un poco limitado, pues era mostrar esta otra realidad. Hablamos de viajes iniciáticos y se supone que conocemos las estructuras clásicas, ¿no? Las que determinó Joseph Campbell
explicar Maureen Murdoch, pero Santiago atraviesa un viaje que no se queda en uno de los dos específicamente, pero no termina de combinarlos ambos. Entonces, en esta característica específica, pues también la intención de la historia es dejar ver que no todo tiene que ser binario, que no todo tiene que pertenecer a un extremo o al otro, sino que podemos ir y venir dentro de un espectro completo, y aún con eso pues hay validación, o sea, es válido lo que estamos atravesando o viviendo o sintiendo. Qué chido. Y bueno, me gustaría decirles que a pesar de que tiene todo este contenido social, o sea, no se da prioridad a eso, sino a los personajes, a la historia. Es decir, no nos vamos a encontrar una novela que pretende un análisis social, ¿no? O sea, nada de eso. Pero me parecía que era importante porque tiene que ver con la construcción de las atmósferas. Es decir, este personaje, Santiago, no lo podría imaginar viviendo en Coyoacán o en la Condesa, ¿no? O sea, está completamente ligado el escenario donde construyes al personaje. Y en ese sentido, hay otro elemento fundamental en la novela que tiene que ver con la música, ¿no? Es decir, la novela está construida, los capítulos tienen cada uno de ellos un nombre de alguna canción de Café Tacuba, ¿no? Y eso está muy interesante. Me gustaría que nos contaras en qué momento decides que así iba a ser la estructura, porque no son canciones como escogidas al azar, sino canciones que mueven muchísimo al personaje. Y que otro de los elementos muy interesantes o de tus recursos narrativos son las emociones y cómo exploras con ellas. Es decir, si Santiago se siente emocionado, hay hormigas, ¿no?, que recorren su cuerpo y te dice por dónde lo recorren, hacia dónde va, según la emoción que tenga. Si está tranquilo, si se siente completo, las hormigas están en paz. Si siente deseo profundo por aquel hombre, pues ustedes ya saben hacia dónde irían las hormigas, ¿no? Pero bueno, cuéntanos sobre esa relación entre la música, la estructura del libro, las emociones y cómo exploras en cómo se sienten las sensaciones que tiene físicas. La música, porque no, aunque yo hubiera querido imponer algún otro soundtrack, alguna otra banda sonora, la que Santiago, el protagonista, eligió fue la que está. O sea, la idea de la novela nació de una canción que se llama El baile y el salón de Café Tacuba. No fue esa la primera, o no es esa la canción que abre el libro, pero de ahí nació. Pero creo que ahí fue como una cosa orgánica. O sea, no fue que yo me pusiera a escuchar y a tratar de decidir entre distintas opciones, sino que así nació, y en los momentos en que yo intenté imponer alguna otra pista, pues no salió. Entonces la dejé fluir como iba saliendo, y creo que quedó bien como ya existe en este libro. Sí creo que tenía que ser esta relación entre ese contexto, en el lugar, mejor dicho, porque el lugar determina un contexto específico, es decir, ciertas condiciones culturales o socioeconómicas que van a determinar cómo va a ser la vida de este protagonista. En la novela también hay un personaje que se llama Vani, que es la mejor amiga de Santiago, y ella pues es completamente distinto a su contexto sociocultural, porque pues ella tiene una familia en donde hay un padre que es catedrático de la universidad y una madre que es dramaturga. Entonces ella desde muy joven tiene acceso al arte y a la ciencia, y tiene privilegios y tiene pues un montón de circunstancias que la favorecen, ¿no? Y Santiago no. Entonces yo creo que esa forma de existir de él pues es como la del 80% de las personas que estamos en este país, ¿no? Porque somos quienes tenemos que hacer estos recorridos súper largos para llegar a nuestros centros de trabajo o a donde estudiamos, y eso impacta de una u otra forma en nuestra realidad. Creo que esa es como la intención primordial, ¿no? Como visibilizar esas otras realidades que no son sencillas de asumir y que probablemente pues no observamos a profundidad, ¿no? Y la cuestión de las sensaciones corporales, pues es que creo que
que todas las emociones que podemos experimentar en la vida tienen un lugar en el cuerpo, ¿no? Y en tanto las exploramos o las sentimos o las ubicamos, pues es más sencillo comprenderlas y gestionarlas. Y bueno, desde mi experiencia personal podría decir que para mí es muy reciente eso, ¿no? Como ser consciente pues, de que las hormigas no necesariamente significan los aleteos de mariposa en el estómago, ¿no? Sino probablemente incertidumbre porque no sé lo que está pasando con mi entorno y entonces, ¿qué hago a partir de eso que estoy identificando? Y pues eso es lo mismo que le pasa a Santiago.